3 escalofriantes historias reales de Halloween que exponen lo siniestro y lo inexplicable. La noche de Halloween siempre trae consigo un halo de misterio, pero en el barrio de Valentina la atmósfera estaba cargada de un terror palpable. Las risas de los niños se desdibujaban en ecos distantes, y las sombras danzaban entre los árboles como si alguien oculto decidiera jugar con sus miedos. Valentina, madre soltera de 34 años, preparaba una cena rápida en su pequeña cocina, su mente luchando por mantenerse alejada de las historias horripilantes que había escuchado desde niña. Esa noche no era solo la festividad lo que la inquietaba, sino un mensaje extraño que acababa de recibir. Ten cuidado, hay algo en la oscuridad que no quiere que mires. Las palabras resonaban en su cabeza como un reloj marcando un tiempo que se descontrolaba. Cuando el reloj marcó las 7, un grito desgarrador de un vecino interrumpió el silencio. «Alejandro», pensó, sintiéndose como si un escalofrío le recorriera la espalda. Su pequeño hijo, de 7 años, había estado jugando en el salón, pero la angustia cernía sobre ella. Con cada instante que pasaba, la realidad se tornaba más opresiva. La calle, que antes había vibrado con risas infantiles, se había convertido en un paraje sombrío. Las luces de los faroles parpadeaban como las llamas de una vela a punto de apagarse. Empacando un plato para su hijo, sintió el nudo en el estómago crecer a cada segundo, hasta que decidió llamar a la policía. Sin embargo, su voz se congeló al escuchar la fría respuesta: «No hay patrullas disponibles». El miedo, ahora tangible, invadió su ser. Salió al jardín buscando a Alejandro, pero solo el silencio la recibió. Miró hacia cada rincón, cada sombra, temiendo que algo estuviera acechando detrás de ella. Las historias de su abuela llegaron a su mente, sobre espíritus que buscan a madres para despojarlas de sus hijos. No puede ser real, pensó, mientras la lógica se deshacía en 1000 pedazos. En ese instante vio una figura escurridiza en su jardín. Su corazón golpeaba en su pecho con fuerza mientras daba un paso hacia atrás, sintiendo que un frío glacial originaba ese sudor en su frente. De pronto, un eco familiar dejó de ser un consuelo. La risa de Alejandro resonaba como un eco aterrador en la distancia. «¿Dónde estás, hijo?», gritó, pero las sombras solo respondieron en silencio. Con un impulso desesperado, salió corriendo hacia la calle, buscando ayuda. Pero las casas que solían estar iluminadas ahora parecían ser enormes cavernas oscuras. La mirada de sus vecinos se convirtió en un espejo de miedo y desconfianza. Doña Elisa, la anciana del barrio, cruzó su camino, y sin poder evitarlo, Valentina le preguntó por su hijo. «A veces es mejor no ver, Valentina», murmuró la anciana, haciendo que el corazón de Valentina se paralizara. ¿Qué secretos oscuros se ocultaban tras aquellas palabras? El pánico pasaba del estómago a la garganta, como si una mano helada lo apretara. El horror se intensificaba, y con cada rincón que exploraba, creía vislumbrar rostros ocultos entre las sombras, observándola con miradas que desgarraban su espíritu. Y entonces, al mirar hacia atrás, el rostro de Javier, un vecino en quien había confiado, mostraba un atisbo oscuro de culpa. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Con un corazón que latía desbocado, Valentina enfrentó a Javier. Las palabras fluyeron, pero el miedo se cernía como una niebla densa.
Su mirada se oscurecía con la revelación de lo que sucedía aquella noche. No solo celebraban Halloween, estaban inmersos en una ritualística ominosa. La risa de Alejandro retumbaba como un canto de sirena que prometía esperanza, pero en su fondo había un estrépito de advertencias. No mires hacia la oscuridad. La medianoche se acercaba y esa risa infantil se adentraba más en la oscuridad, llevándola a una nueva dimensión de terror. Mientras los ecos resonaban en su mente, Valentina se enfrentaba a la decisión que cambiaría su vida para siempre. La pregunta no era solo si recuperaría a su hijo, sino si podría sobrevivir a la noche que parecía nunca acabar. ¿Qué monstruos y secretos estaban apilados en esa oscuridad inquietante? El reloj marcaba las 12 y un susurro en la noche la empujaba a buscar el horror que jamás debió mirar. Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo a medida que el reloj marcaba la medianoche. La risa de Alejandro se transformaba en un eco penetrante que le desgarraba el corazón. «No quiero que me pase nada», murmuró para sí misma, pero las sombras parecían responderle con burlas. Se encontró paralizada, incapaz de decidir si debía huir a buscar a su hijo o enfrentar de frente el terror que la envolvía. «¡Alejandro!», gritó, la voz apenas saliendo de su garganta. La oscuridad pareció absorber su llamada, amplificando la tensión en el aire, como si algo estuviera al acecho. Un murmullo distante, como un susurro proveniente del bosque que bordeaba su vecindario, la hizo temblar. Era un sonido que conocía, un recordatorio de las historias que contaba su abuela sobre antiguos rituales realizados en la noche de Halloween. A medida que avanzaba hacia el sonido, las luces de las casas la observaban. Cada ventana parecía ser un ojo testigo de su desesperación. Las sombras se alzaban, danzando en un macabro espectáculo bajo la tenue luz de la luna. Y allí, en el corazón del espanto, encontró a Javier, su vecino, ahora más inquietante que nunca. La luz de su linterna revelaba una expresión extraña en su rostro, una mezcla de miedo y algo que se asemejaba a un deleite siniestro. «¿Dónde está Alejandro?», preguntó Valentina, la ira y el miedo fusionándose en su voz. Sin embargo, Javier solo sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos empañados de sombras. «Él está donde debe estar, Valentina. Aquí no hay lugar para los débiles», respondió, mientras ladeaba la cabeza como si estuviera evaluando su resistencia. Valentina no entendía. En su mente las palabras de la anciana resonaban con cada latido de su corazón, y un sudor frío le bajó por la espalda. ¿Acaso Javier era una parte del ritual? Su mente saltó de una posibilidad aterradora, entrelazando el terror con su vulnerabilidad como madre. La risa de Alejandro pareció intensificarse, y de repente Valentina notó que las sombras en el jardín se movían de manera independiente, como si tuvieran vida propia. «¡Aléjate de mí!», le gritó a Javier, pero él no retrocedió. En cambio, dio un paso más cerca, sus ojos resplandecían con una luz extraña que la hacía sentir vulnerable. «Lo hace porque hay que seguir las reglas de la noche. No puedes interferir», replicó con un tono suave. «¿Qué reglas?». Valentina sintió que el miedo se mezclaba con una desesperación resuelta. No podía rendirse ahora. Si había una posibilidad de encontrar a su hijo, debía descubrir qué estaba ocurriendo. Fue en ese momento cuando vio algo moverse en la esquina de su visión. Alejandro. Él estaba al final de la calle, entre las sombras, una figura lo suficientemente borrosa como para hacer que su corazón se detuviera. La risa seguía sonando, pero ahora era un eco distante, casi como si su pequeño estuviera atrapado entre lo real y lo espectral. «¡No!», gritó, y corrió hacia su hijo, pero cada paso parecía eternamente lejos, como si el tiempo mismo jugara en su contra. Las sombras se alzaban, y de pronto Javier apareció bloqueando su camino, la sonrisa aún en su rostro.
No puedes cruzar, Valentina, no debes mirar, ni acercarte. No puedes salvarlo, dijo mientras la oscuridad comenzaba a envolverlo. Valentina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y una sensación abrumadora de necesidad la golpeó. ¿Y sí? ¿Y si todo lo que había escuchado de su abuela era cierto? Su corazón se aceleró mientras consideraba la posibilidad. Con cada segundo que pasaba, el eco de su hijo se desvanecía, llevándose consigo su esperanza. Elaine no podía rendirse. La mirada de Javier la hizo cuestionarse las intenciones de todos a su alrededor. Tienes que recordar, pensó, teniendo fe en que el amor por su pequeño hijo podía vencer cualquier oscuridad. Pero en el fondo de su ser sabía que estaba a punto de cruzar una línea que nunca debió siquiera acercarse. Con un grito desgarrador y un corazón palpitante avanzó hacia la oscuridad, decidida a descubrir la verdad en la noche, sin saber que lo que encontró podría estar más allá de su propio entendimiento. Mientras se adentraba en la penumbra, sintió que algo la atrajo hacia la oscuridad. ¿Sería Alejandro o era la sombra del terror que nunca debió haber mirado? La tensión se cierne y la noche se adensa, mientras la revelación final la llevase a un mundo de horror que jamás podría haber imaginado. La pregunta ahora era, ¿qué monstruos aguardaban en la oscuridad, listos para revelar sus secretos? Valentina avanzó hacia la sombra que rodeaba a su hijo. Cada paso se sentía como caminar sobre un abismo. Las risas lejanas se mezclaban con el susurro del viento, convirtiéndose en un coro macabro que resonaba en su mente. No, 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 repetía, como un mantra para mantener el miedo a raya, mientras sus ojos buscaban desesperadamente la figura de Alejandro. Las sombras parecían alargarse, retorciéndose de una manera que la desorientaba. En su mente, la advertencia de la anciana reverberaba: nunca mires la oscuridad de frente. Sin embargo, su instinto maternal la empujaba hacia adelante, negándose a permitir que la oscuridad se llevara a su hijo. ¡Alejandro!, gritó una vez más, su voz rasgada por la angustia. La respuesta fue un eco burlón que salió de las sombras, intensificando el sabor metálico del miedo en su boca. Fue entonces cuando la visión de Javier se desvaneció momentáneamente, solo para ser reemplazada por una figura mucho más inquietante. Era otra persona, un niño que no era Alejandro, pero tenía la misma risa. «¿Quién eres?», preguntó Valentina, horrorizada al notar que la criatura tenía un brillo extraño en los ojos. Era como si quisiera atraerla hacia un destino oscuro. «Soy parte de ellos», contestó la voz tenue del niño desde las sombras, como si fueran ecos de 1000 almas perdidas. Valentina sintió un escalofrío. Nunca había oído hablar de un niño que hablara de esta forma. «Ellos tienen a tu hijo, solo debes entregarte». «No voy a dejar que lleven a Alejandro», gritó Valentina, su determinación volviendo con fuerza. Apenas se dio cuenta de que había llegado al borde de un claro en el bosque, un lugar donde el aire era más pesado y la luna apenas podía filtrarse entre las sombras densas. Mientras miraba a su alrededor, el claro parecía estar marcado por símbolos extraños, inscripciones que parecían oprimir su mente con cada vistazo. «No puedo mirar», pensó de nuevo, evitando escrutar lo que lo rodeaba. Pero el pánico comenzó a tomar forma y la desesperación se transformó en un grito desgarrador. «¿Dónde está mi hijo?». Una marea oscura surgió de las sombras en el claro, y figuras emergieron del rincón más profundo, sus cuerpos desdibujados en la penumbra. No eran humanos, sino sombras vivientes que parecían alimentarse de su miedo. Siguieron susurros que llevaron su mente a lugares que nunca imaginó visitar. «Colabora y todo estará bien», murmuraron, sus voces cargadas de un encanto siniestro. Valentina sintió que sus rodillas flaqueaban. «No puedo, no puedo», musitó para sí misma.
Pero en su pecho una pequeña chispa de ira se encendió. No podía permitir que la oscuridad ganara, no después de todo lo que había vivido. «¡Deja a Alejandro!», gritó. Su voz profunda resonó como un trueno en la noche. Pero su desafío fue recibido por una risa burlona en la que se fundían las voces de Javier y el niño desconocido. El aire se volvió helado y un viento helado sopló, levantando hojas y escombros en un torbellino inquietante. Las sombras comenzaron a acercarse, y para su horror, Valentina se dio cuenta de que lo que antes eran figuras distantes, ahora estaban más cerca, extendiendo garras cubiertas de oscuridad hacia ella, como si reclamaran su alma. En un instante de ajuste mental, recordó las historias de su abuela. El sacrificio debe hacerse, pensó, sintiendo que su corazón latía con una intensidad casi dolorosa. Fue entonces cuando la imagen de Alejandro apareció en su mente, sonriendo inocente, atrapado entre la risa macabra y lo desconocido. «No voy a sacrificar a mi hijo», declaró, con cada fibra de su ser empujando hacia la luz de su amor. Pero a medida que lo hacía, sintió cómo la oscuridad se cerraba a su alrededor, presionando contra su piel como un abrazo helado y letal. Con la desesperación surgiendo de su pecho, Valentina emprendió el último deseo de encontrar a su hijo. Fue entonces cuando escuchó gritos mezclados con risas, un sonido que hacía eco en su memoria. La risa de Alejandro resonaba con más fuerza que nunca, y a través de la niebla densa vio una luz parpadeante al fondo, un destello de esperanza en medio del horror. Siguió la luz sin mirar hacia atrás, corriendo hacia su salvación y su condena. Mientras se acercaba, comprendió que la verdadera pregunta no era solo encontrar a Alejandro, sino también descubrir la esencia de su propia valentía. ¿Seré suficiente para desmantelar este horror? ¿Soy lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que aguarda en la penumbra?, pensó, mientras su corazón se aceleraba, amplificando el eco de las sombras. Las sombras se reunieron tras ella, y el terror la envolvió una vez más, ahora más cercano que antes. Hoy, la realidad de su destino estaba por revelarse, colisionando con su posibilidad de salvar a su hijo. La luna brillaba tenuemente, pero en su mente resonaba: el sacrificio no siempre es solo una elección. Y en la distancia, el eco de la risa la siguió, resonando con una pregunta perturbadora. ¿Qué tan lejos estarías dispuesta a llegar para recuperar lo que más amas? Valentina sintió que la luz se apagaba a medida que las sombras la rodeaban. El frío penetrante la obligó a detenerse un instante, como si las criaturas invisibles a su alrededor supieran que cada respiro la acercaba a un destino aterrador. «No puedo ser cobarde», se repetía. Su voz íntima, ahogada por el miedo que se acumulaba como un peso sobre su pecho. La luz, débil y titilante, era un faro en el caos. Se aferró a ella, incapaz de perder la última chispa de esperanza que tenía. Con cada paso hacia la claridad, Valentina se obligaba a recordar a su hijo, a esa sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. Pero la risa burlona de las sombras al fondo seguía jugando en su mente, envolviendo sus pensamientos en tinieblas. «Debo encontrarlo antes de que sea demasiado tarde», soltó al aire, sintiendo cómo su voz resonaba entre los árboles. La risa resonó otra vez, eco de la locura de la noche, y Valentina comprendió que cada paso hacia la luz significaba un sacrificio más, uno que ella no estaba dispuesta a aceptar. De repente, una figura emergió del espesor de la oscuridad, interponiéndose entre ella y la luz. Era un hombre, no mayor que ella, con una mirada salvaje y frenética. «No vayas hacia esa luz», gritó, sus ojos desorbitados. «Es una trampa, una ilusión, te llevará a ellos». Valentina se detuvo en seco, la advertencia atravesó su mente como un rayo. «¿Quién eres? ¿Sabes dónde está Alejandro?».
La incertidumbre y la rabia se entrelazaron en su voz. El hombre titubeó y abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera formar palabras, un ruido retumbante y ensordecedor desgarró la calma. Desde la oscuridad surgió una oleada de susurros, voces entrelazadas que llamaban a Valentina y al hombre, como si estuvieran atrapados en un canto hipnótico. «¡Corre! ¡No la mires!», gritó, pero Valentina ya había sucumbido a la fascinación de las sombras danzantes que rechazaban su voluntad. Se giró, atrapada en una lucha interna, luchando entre su instinto de supervivencia y la inquebrantable esperanza de encontrar a su hijo. «¡Alejandro!», volvió a gritar, pero esta vez la desesperación hizo eco en el claro vacío. Las sombras comenzaron a tomar forma, alargando sus extremidades y confundiendo las líneas entre lo real y lo ilusorio. Valentina podía sentir cómo la oscuridad la devoraba, tragándose su voz y su voluntad. De repente, la figura del hombre desapareció, tragada por el torbellino de sombras, y Valentina se encontró sola nuevamente. La risa de Alejandro resonaba en su mente, combinándose con el susurro de las sombras. «Por favor, no», imploró, pero sus palabras se perdieron en un abismo sin fondo. La luz parpadeó en la distancia, y Valentina decidió que no podía rendirse. Las sombras, furiosas y retorcidas, empezaron a cerrar el cerco a su alrededor. Sintió que cada latido de su corazón resonaba con la angustia de un sacrificio inminente. «No dejaré que me quiten a mi hijo», susurró, decidida, mientras sus pies se movían de manera involuntaria hacia el resplandor que titilaba. Las sombras se agitaron, como si su elección las enfureciera. En un movimiento desesperado, Valentina se lanzó hacia el claro iluminado. La luz pareció hacerse más intensa a medida que se acercaba, pero la oscuridad no se detuvo. Cuando estuvo a punto de tocar la luz, una energía abrumadora la empujó hacia atrás, como si las sombras reclamaran su presa. «No, déjame ir», gritó, sintiendo que sus fuerzas flaqueaban. La oscuridad intentó atraparla en un abrazo mortal, pero algo en su interior ardía, el amor por su hijo. «Alejandro», repitió una vez más, y fue entonces cuando vio una figura pequeña entre las sombras, con una luz que lo rodeaba. «¡Mamá!», gritó una voz familiar. La desesperación y la alegría chocaron, pero en el fondo Valentina sabía que no estaba a salvo. El hombre aparecía nuevamente, gritando: «¡Tu hijo está en peligro! Estos no son juegos de niño, debes enfrentarlos». Las sombras rugieron como un mar enfurecido, y ella entendió que su próximo movimiento podría decidir no solo su destino, sino el de Alejandro. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiéndose más perdida que nunca. La figura a su lado le sonrió con tristeza. «Haz el sacrificio que nunca pensaste que harías». Valentina cerró los ojos, respirando hondo. Sabía que el camino hacia la luz estaba lleno de horrores inimaginables. Ella estaba dispuesta a enfrentarlos, pero ¿a costa de qué? ¿De su hijo? ¿De su alma? Cuando abrió los ojos, la sombra justo frente a ella estalló en una risa grotesca. ¿Serás capaz de hacerlo? ¿Estás dispuesta a perderlo todo para salvar a tu pequeño? El eco de esas palabras retumbó en el claro mientras las sombras se movían, como si supieran que las decisiones finales estaban cerca. La luna brillaba e iluminaba el terror que la rodeaba, y Valentina comprendió que las respuestas estaban al alcance de su mano. Pero el tiempo se agotaba. ¿Sería capaz de convocar el valor necesario para enfrentar a la oscuridad? ¿O se dejaría arrastrar de nuevo? Y en esa última mirada hacia atrás se preguntó: ¿qué oscuro precio están dispuestas a pagar las madres por salvar a sus hijos? Valentina sintió que el aire se espesaba, como si la oscuridad la fuera envolviendo, haciéndola más pesada, más vulnerable. Las sombras a su alrededor susurraban, pero sus palabras eran intrincadas, indescifrables, y el eco de sus risas resonaban, pretendiendo que todo aquel que las escuchara se volviera loco de terror. El hombre frente a ella, con su rostro demacrado, parecía luchando entre su propia agonía y el deseo de ayudarla. «No confíes en la luz, nunca lo hagas, busca el sacrificio que ellos desean».
Las sombras parecieron estremecerse al escuchar sus palabras, aunque Valentina no entendía su significado. No podía hacer otra cosa que avanzar. «Iré por Alejandro», replicó Valentina, su voz firme a pesar del pánico que la consumía. «No dejaré que nada le pase». El hombre le cerró el paso. «Entonces debes saber la verdad. No todo lo que brilla es luz, y a veces lo que parece seguro es lo más peligroso. Ellos juegan con nuestras esperanzas». «¿Qué clase de juego es este?», Valentina cuestionó, el sudor recorriendo su frente mientras los árboles crujían a su alrededor con la fuerza de un torrente implacable. «¿Por qué no tú? ¿Por qué no te sacrificas tú?». La mención de un sacrificio hizo que las sombras se acercaran un poco más, susurrando nuevas promesas, incitando en Valentina un deseo de saber. Pero antes que pudiera hacer o decir algo más, sintió que un escalofrío la atravesaba. Una voz familiar y lejana la llamó nuevamente. «¡Mamá! ¡Mamá!». El corazón de Valentina se detuvo. Era la voz de Alejandro, mezclada con el eco de desesperación. «¡Alejandro!», gritó, pero el sonido se convirtió en un susurro, mientras su esencia se desdibujaba en el aire. No podía permitir que las sombras se lo llevaran. «¡Destrúyelos!», le gritó el hombre, poniendo su mano sobre su hombro, como queriendo brindarle fuerza. «No te dejes engañar por sus ilusiones. Ellos necesitan que confíes, que te dejes caer». Valentina lo miró a los ojos, y en ese instante comprendió que su elección era una cuestión de vida o muerte. Tenía que decidir. Seguir adelante con el sacrificio que las sombras requerían, o retroceder y enfrentar el terror en su forma más cruda. Con cada latido, la negrura a su alrededor se volvía más palpable, y comenzó a sentir que su aliento se entrecortaba. «No, no puedo dejar que me asusten». Las sombras, al sentir su resistencia, se agitaron, reclamando su destello de fuerza como una ofrenda. De pronto, Valentina recordó las historias que su abuela le contaba sobre espejos que robaban almas y sombras que sabían vuestros secretos más profundos. «No tengo nada que ofrecer, eso no funcionará», pensó al instante. Pero las sombras comenzaron a adquirir formas más definidas y comenzaron a reír, burlonas, recordándole su inútil lucha. «Dame tu desesperación, tu dolor», decían, como un mantra hipnótico. «Tu hijo lo necesita». Y las imágenes de su pequeño, atrapado y asustado, empañaron su mente, el miedo calando hasta los huesos. «No, no puedo rendirme». Valentina gritó, y la luz de su determinación comenzó a brillar contra las sombras. Pero la risa se intensificó, una lucha de desesperación versus esperanza. Entonces surgió una idea. Si soy capaz de herirlas con mi propia fe, si convierto mi desesperación en lucha, tal vez pueda liberarlo. Con ese pensamiento cerró los ojos y dejó fluir su amor por Alejandro, dejando que la luz de su amor interior resplandeciera, brillando con fuerza. De repente, el terror retrocedió, momentáneamente confundido. Las sombras empezaron a desvanecerse, y Valentina abrió los ojos, sorprendida por el destello de luz que la rodeaba. Pero a su alrededor, más sombras parecían acumularse, listas para contraatacar. «Eso es solo el principio», susurró una voz suave, familiar en la distancia. «Era su hijo. Mamá, aquí estoy». Pero la tensión del momento arremetía, y en el fondo ella sabía que esto era solo un respiro, no una salvación. Los murmullos volvieron, esta vez más fuertes, y la neblina oscura comenzó a tomar forma nuevamente. «Nunca te dejarán ir. Nosotros tomaremos lo que queremos». Las sombras se agitaron con enojo, su risa se convirtió en un grito ensordecedor, y las figuras comenzaron a moverse rápidamente hacia Valentina. La desesperación regresó como un torrente, y Valentina pensó en su hijo, aferrándose a la última chispa de esperanza, mientras lanzaba un vistazo hacia los ojos oscuros que se acercaban. «¿Cuál es el precio que debo?» ¿Pagar?
El eco de su pregunta resonó en el silencio ominoso, y aunque no había respuesta, la risa que la rodeaba se tornó en un lamento. El sacrificio nunca fue solo suyo. ¿Qué haría ella ahora para intentar rescatar a Alejandro? La oscuridad comenzaba a ganar terreno. Valentina sintió un estremecimiento en el aire, una presión abrumadora que la empujaba hacia adelante, hacia el abismo que las sombras habían creado. Su corazón latía con furia, un tambor ensordecedor que competía con los ecos de risas siniestras que la rodeaban. La voz de su hijo resonaba en su mente, cada vez más lejana, como si la distancia entre ellos se agrandara con cada segundo. Las sombras avanzaban, sus formas se retorcían y distorsionaban, como serpientes amenazantes listas para devorarla. Alejandro, susurró, su voz temblorosa, casi perdida entre el clamor infernal de las criaturas que la rodeaban. No puedo dejarte. Debía permanecer fuerte. Las palabras del hombre resonaban en su mente, no todo lo que brilla es luz. Comprendía con claridad que la luz que parecía ofrecerle esperanza también podía ser un engaño. Con cada paso que daba, la penumbra se volvía más densa, como si miles de manos invisibles intentaran arrastrarla hacia el suelo. ¡Valentina! Una voz rasposa rompió la oscuridad. Era el hombre demacrado, su rostro marcado por cicatrices y terrores antiguos. Debes hacer una elección, deja de querer salvarte sola. Ellos quieren que sientas miedo, que te sientas sola. Tú no sabes lo que quiere, gritó Valentina, sin poder soportar la idea de renunciar a su hijo. La angustia nublaba su juicio, pero una chispa de claridad la asaltó. Su amor por Alejandro podía ser su única arma. No voy a dejar que me dominen, no puedo. Las sombras comenzaron a acercarse, oliendo su miedo, alimentándose de él. Un espanto antinatural se apoderó de ella, y en un acto reflejo levantó los brazos. «Alejandro, ven hacia mí». La oscuridad titubeó en respuesta, como si la rechazara. Entonces alzó la voz. «No importa el precio que deba pagar, prefiero perderme yo que perderte a ti». La neblina se encarnó como un torbellino que giraba a su alrededor, impidiendo que la luz de su corazón brillara intensamente. Entonces comprendió. No se trataba de una lucha contra las sombras, sino de convertir su miedo en fuerza. Se centró en recordar cada momento con su hijo, su risa, sus abrazos, el calor de su pequeño cuerpo. Su amor se transformó en un faro que irradiaba energía pura. «Escuchen», gritó con toda su fuerza. «No me asustan, tomen lo que quieran de mí, pero dejen a mi hijo en paz». Las sombras se paralizaron, titilando como flamas de una vela. Un silencio pesado se apoderó del lugar, solo roto por los ecos de su voz. Luego, lo que había sido un murmullos burlescos se convirtió en gritos aterradores. Las figuras comenzaron a oscilar, sensibles a la energía que ella emanaba. Valentina cerró los ojos y repitió su mantra. Ni el dolor ni el miedo, solo amor. De repente, todo se oscureció cuando una sombra gigantesca, más corpórea que las demás, se abalanzó sobre ella, gritando su nombre. Era un rostro conocido, una imagen distorsionada de un familiar. Valentina le lanzó una mirada desafiante, sintiendo todo su ser vibrar. «No me quitarás lo que amo». Justo en ese instante, la luz que antes intentó resistir comenzó a converger, formando una barrera alrededor de ella. Las sombras a su alrededor parecían perder su forma, apagándose como ramas secas aplastadas bajo su determinación. «Aquí estoy, mamá, aquí». La voz de Alejandro se volvió más fuerte, rompiendo la barrera de la confusión y el dolor. Fue entonces cuando, tras un cernido de desesperación y esperanza, Valentina sintió una conexión con su hijo, como un cordón que jamás había sido cortado.
La sombra gigante dejó de lado su venganza y se detuvo. Un brillo quebrado iluminó el aire, pero no era la luz de la salvación. Valentina, aterrorizada, reaccionó al descubrir lo que realmente era. Una figura aún más oscura surgía detrás del hombre que había tratado de advertirla. Era el verdadero rostro del horror, un ser que nunca debió haber sido despertado. Su sonrisa absorbía todo destello de luz, devorando el aire de vida. «Has hecho una elección», dijo la figura, su voz profunda y resonante, inundando el bosque. «Y ahora deberás afrontar las consecuencias de lo que has desatado». Valentina sintió que su corazón se hundía. Esta vez no era solo por ella, era por Alejandro, y un nuevo terror se materializaba en su interior. «¿Qué quieres?», murmuró, la voz temblorosa. Pero ya nada podía hacer eludiera el destino que acechaba en las sombras. Entonces un crujido resonó a sus espaldas, imágenes de una epopeya sombría comenzaron a dibujarse. Las sombras susurraban secretos ancestrales, y Valentina comprendió que la batalla apenas comenzaba. ¿Qué peor precio tendría que pagar para traer de vuelta a su hijo? La oscuridad se agrupó. La desesperación subió, y el terror concluyó en un último aullido, junto a un destello de luz que se extinguió por completo, dejando a Valentina inmersa en la más profunda de las oscuridades. ¿Cuál será el siguiente movimiento? La pregunta se quedó flotando, preñada de un misterio ominoso, mientras un nuevo resplandor titilaba en la distancia. Valentina se encontraba atrapada en la oscuridad más absoluta. El silencio pesaba como una manta negra sobre su piel. El eco del aullido aún resonaba en sus oídos, un recordatorio brutal de que estaba rodeada de una malevolencia inconmensurable. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, la chispa de amor por Alejandro ardía con fuerza. «¡Alejandro!», gritó. Su voz resonó en el vacío, ahogada entre susurros siniestros. La figura oscura que se había materializado ante ella se acercaba lentamente, como una sombra al acecho. Sus ojos carecían de luz, vacíos y hambrientos, y cada paso resonaba como un tambor en su pecho, un recordatorio de su fragilidad. Las sombras circundantes empezaron a danzar, como si burlaran su valentía. «Has desatado algo que no puedes controlar», murmuró la figura. Su voz sonaba a un susurro gélido que calaba hasta los huesos. «Sus corazones están aquí, anhelando la conexión que ya no recuerdas, pero tú eres el sacrificio perfecto». Los latidos de Valentina se aceleraron al escuchar esas palabras. Era como si la oscuridad se alimentara de su miedo, convirtiéndolo en algo palpable. «¡No! ¡No me llevarás a mí y a mi hijo!», gritó, el terror inundando su voz. Pero, al instante, reconoció la impotencia en su declaración. Era cierto, estaba en riesgo de perderlo todo. Respiró hondo y trató de concentrarse. En medio de la agitación recordó el calor de los abrazos de Alejandro, esa risa inocente que una vez iluminó sus días. «Tu amor no será suficiente aquí», replicó la figura, acercándose, alzando su mano como si fuera a tocarla. Era un gesto de amistad y al mismo tiempo una amenaza mortal. Con determinación renovada, Valentina cerró los ojos y volvió a invocar su mantra. Ni el dolor ni el miedo, solo amor. Al abrirlos de nuevo, la luz de su corazón parecía haber crecido. Las sombras retrocedieron un momento, titubeando ante su resplandor. ¿Podría ser que el amor podía desencadenar su poder en este mundo olvidado? La figura oscura brilló por un instante con un fulgor maligno. Su sonrisa se amplió en un gesto grotesco. «Esa luz no es más que un resplandor efímero.
Tu hijo está atado a este lugar, y tú no escaparás de su destino. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. —¿Estás mintiendo? —replicó, aunque su voz temblaba. No hay ningún destino que no pueda cambiar. Mientras decía eso, recordó las enseñanzas de su abuela. Con cada palabra debía reforzar su vínculo. —Alejandro, regresa a mí —suplicó, su voz resonando en el abismo. Pero, en lugar de oír la voz de su hijo, escuchó el eco de risas maliciosas, burlándose de su desesperación. Las sombras se arremolinaban, formando rostros familiares que mostraban dolor y sufrimiento. ¿Ves? Ellos sufrieron por tu egoísmo, por no dejarlos ir. Susurró la figura, y con cada palabra el mundo a su alrededor se tornaba más amenazante. Las sombras comenzaron a acercarse, enredándose a sus pies, intentando atraparla en su abrazo letal. El pánico la consumió, y por un instante la fe empezó a desvanecerse. Sin embargo, el amor por Alejandro le dio fuerzas para luchar. Con un grito desgarrador se liberó de las garras del terror que la rodeaban. «Lo haré, haré lo que sea necesario». En ese momento, un destello de luz emergió de su corazón, más brillante que cualquier otra cosa que había visto. Las sombras comenzaron a retroceder al calor de su amor, pero la figura oscura sonrió satisfecha. «Entonces tendrás que afrontar el precio». Un remolino de dolor y luces comenzó a girar a su alrededor. El cielo empezó a oscurecerse, y Valentina sintió que un poder desconocido se apoderaba de ella. Un grito estruendoso resonó, y al instante una visión aterradora de su hijo atrapado en un lugar sombrío se mostró ante sus ojos. «¡Alejandro!», gritó, extendiendo sus manos, pero la imagen comenzó a desvanecerse, como un sueño que se escapa al despertar. La figura oscura se abalanzó sobre ella, y todo lo que Valentina pudo hacer fue cerrar los ojos, esperando que el amor prevaleciera. Cuando la luz finalmente se encontró con las sombras, una explosión de energía rompió la oscuridad. La figura miró hacia atrás, sorprendida, y con un último susurro enigmático dijo: «El final es solo un nuevo comienzo». Y en ese instante, Valentina sintió que el abismo la tragaba, y el nuevo horror estaba por desatarse. ¿Sería capaz de afrontar las consecuencias de su elección? ¿Podría detener la maldición que acechaba a su hijo? La oscuridad había tomado forma, y la batalla por Alejandro se intensificaba ahora más que nunca. El sudor frío le empapaba la frente cuando Valentina sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Era como si el abismo la arrastrara hacia una vorágine de desesperación, llevándola hacia un destino incierto, oscuro. Una serie de luces brillantes y destellos atenuados la rodeaban, pulsando al ritmo de su corazón que palpitaba con fuerza en su pecho. «¡Alejandro!», gritó una vez más, pero su voz parecía perdida en la marea del vacío. La figura oscura, antes inmutable, ahora se multiplicaba, y sombras surgieron de cada pequeño rincón, como si buscaran apoderarse de su alma. Valentina sentía que la malevolencia se reía de su intento de sostener la luz que aún brillaba en su interior. El eco de aquellas risas malvadas resonaban, y cada sonido desgarrador llenaba su ser de terror. De repente, su entorno cambió. Estaba en un bosque tenebroso, donde los árboles se inclinaban ominosamente hacia ella, y el aire, denso e impregnado de tristeza, parecía susurrar secretos olvidados. El suelo estaba cubierto de hojas marchitas que crujían bajo sus pies, como si resistieran su avance. «¿Dónde estás, Alejandro?», murmuró, ahora con un tono más bajo, casi suplicante. Al caminar, la fragorosa sensación de ser observada le helaba los huesos. De entre las sombras surgirían figuras conocidas, pero no como las recordaba. Sus rostros distorsionados mostraban una angustia profunda, un dolor que ella había temorosamente olvidado.
No lo olvides, madre, dijo uno de esos rostros, el de su propio hermano, Miguel, perdido en su infancia. Tú lo dejaste ir. Las palabras fueron como dagas en su corazón. Valentina retrocedió un paso, pero las sombras rodeaban cada vez más, atrapándola en un círculo apremiante. No es así, pero su voz se apagó al ver que las sombras empezaban a fusionarse, revelando una figura familiar, una de su abuela, quien la miraba con una mezcla de amor y científicas advertencias. Valentina, debes encontrar el equilibrio, le dijeron los labios en movimiento, aunque la sombra nunca cambió. El sacrificio es una elección, pero no puedes perder de vista a quienes amas. El miedo se transformó en una poderosa urgencia que recorrió su cuerpo. Necesitaba responder. Sin embargo, la figura oscura, ahora susurrante y retadora, surgió detrás de ella. Tu amor es un hilo delgado, no podrás protegerlo, ni siquiera a ti misma. Valentina sintió que la oscuridad comenzaba a acercarse, el impulso de huir colisionando con su deseo de encontrar a Alejandro. Fue entonces cuando recordó. Esa conexión que había creado con su hijo, su propia luz, podía ser la clave. Cerró los ojos, sintiendo la suavidad de las memorias, risas, juegos, abrazos cálidos en plena tarde. La luz resplandecía nuevamente en su corazón, y cuando los abrió de nuevo, sintió la oleada de poder surgiendo de su interior. Las sombras temblaron, retrocediendo un instante, pero la figura oscura sonrió. Intenta lo que quieras, Valentina. Los hilos de la vida están entrelazados con los de la muerte. ¡No! Gritó, lanzando su luz hacia las sombras. Pero en el mismo instante un estruendo desgarrador retumbó y un frío helado la atravesó. ¡Alejandro! Lamentó, mientras el aire se tornaba denso. En medio de esta batalla, el suelo comenzó a romperse. Surgieron grietas oscuras que devoraban los recuerdos, las esperanzas y los sueños, atrapando a su hijo en un ciclo eterno de sufrimiento. Con el pánico ardiendo en su pecho, comprendió que cada deseo ya no provenía solo de ella, sino de una fuerza antigua que reclamaba lo que consideraba justo. ¿Podría realmente enfrentar lo que se desataba? ¿Podría desafiar al destino que amenazaba con consumir a aquellos que más amaba? Sintió que el tiempo se detenía, y ante el horror de lo que estaba a punto de suceder, el eco susurrante volvió. Decide, Valentina. El sacrificio está a la vista, y el tiempo se agota. La oscuridad se abalanzó, mientras Valentina caía en la asfixiante incertidumbre, preguntándose si alguna vez podría regresar a su hijo. ¿Podría ella ser la salvación o solo otro eco perdido en el abismo? Valentina sintió que se desvanecía en la oscuridad. Los ecos de los gritos se cerraron como un abrazo mortal a su alrededor, y el frío se agazapó en cada rincón de su ser. Las sombras la envolvieron, susurrando palabras incomprensibles que hicieron tambalear su cordura. Alejandro. La invocación se convirtió en un mantra, pero su corazón, que latía con desesperación, no escuchaba su propio llamado. Intentó avanzar, pero cada paso la sumía más en el abismo, como si el bosque quisiera tragársela. Las caras distorsionadas de su pasado surgían con más intensidad, como sombras atormentadas saliendo de su mente. Miguel, su hermano, la miraba con ojos que parecían reflejar la tristeza del mundo. «¿Por qué no viniste antes, hermana?», preguntó, su voz un eco antiguo que resonaba en el movimiento de las hojas. ¿Cuánto tiempo más dejarás que te consuma el remordimiento? «¡Cállate!», gritó Valentina, cubriéndose los oídos mientras el eco de su propio dolor la aplastaba. La culpa era un monstruo que nunca había querido enfrentar. Sin embargo, su mirada desgarrada la obligó a mirar hacia adelante y a reconocerse en ese abismo. En ese mismo instante, las sombras comenzaron a arremolinarse a su alrededor, transformándose en figuras más amenazadoras. «Tu amor te ha traído aquí», susurró una voz seductora, como una melodía oscura.
¿Te atreverías a perderlo todo para salvarlo? Era como si la misma oscuridad se alimentara de su angustia, robando la luz de su espíritu, y con ella cualquier esperanza que había intentado clingar. Valentina se detuvo, el aire helado cortando su piel. No puedo dejarlo ir, no puedo perder a mi hijo. Un rayo de determinación atravesó la neblina de sus miedos. Cerrando los ojos, se concentró, intentando recordar el calor de Alejandro, su risa infantil, sus abrazos capaces de borrar la oscuridad. El eco de sus recuerdos iluminó su mente, y un resplandor se encendió en su interior, empujando las sombras. «Alejandro, confía en mí», gritó con toda su fuerza. La luz formó un escudo, un lazo improbable que las sombras parecían temer. Pero entonces la voz oscura se hizo más fuerte, una risa burlona que reverberaba en el aire helado. «¿Crees que puedes oponerte a mí? Los lazos de amor son cadenas que se desgastan. Todo se pierde al final». Con cada palabra, las grietas en el suelo se profundizaban, abriendo un abismo aún más vasto que se alzaba amenazante. «No estoy dispuesta a dejarte ganar», confesó Valentina, sintiendo que el poder de su amor podía resistir el ataque. La figura de su abuela se desdibujó en el aire, aproximándose como un faro. «El sacrificio es una elección», recuerda Valentina. «Cuanto más es lo que amamos, más poderosa es nuestra luz». Las sombras se acercaban, pero con una nueva ferocidad, Valentina exudó toda su energía en una sola luz candente. «No se los llevarás». La luz comenzó a repeler a la oscuridad, pero en la misma fracción de segundo un grito resonó. Era un lamento agudo y desgarrador que provenía de lo más profundo de las sombras. El suelo tembló bajo sus pies y el grito se alzó en un crescendo aterrador. Mientras la tensión se acumulaba, una grieta mayor se abrió. Valentina vio el rostro angustiado de Alejandro emerger entre las profundidades, atrapado en un mundo donde las sombras se movían a sus anchas. «¡Mamá!», gritó, un grito de terror que desgarró el aire. Valentina se encontró entre el dilema de continuar la lucha o lanzarse al abismo en busca de su hijo. ¿Sería el sacrificio lo que necesitaba para salvarlo? La oscuridad pulsaba a su alrededor, mientras un nuevo terror la atrapaba. La pregunta resonó en su mente. ¿Podría ser ella la responsable de desatar la peor pesadilla de sus seres queridos? Y así, el eco de su propia lucha se perdió en la oscuridad, difuminando su esencia. «Valentina, la elección es tuya». Las sombras esperaban, ansiosas. Mientras el abismo abría su boca, la verdad sobre su amor y la oscuridad se estaban apretando cada vez más. ¿Qué decidiría ella en su momento de mayor desesperación? Valentina sintió que ya no había marcha atrás. La oscuridad la rodeaba, y el eco del grito de Alejandro retumbaba en su mente. La elección que enfrentaba era abrumadora, pero el amor por su hijo la mantenía firme. Al ver la desolación en el rostro de su pequeño, comprendió que no podía rendirse. Con un corazón palpitante, caminó hacia la grieta, enfrentando las sombras que intentaban devorarla. «No tomarás a mi hijo», declaró, su voz resonando con una determinación renovada. La luz en su interior brillaba más intensamente, alimentada por la desesperación y el amor, convirtiéndose en una antorcha contra la oscuridad. Los murmullos de las sombras se tornaron en gritos coléricos, impotentes ante su resolución. Ella se lanzó al abismo, hacia su hijo, ignorando la fría mano de la oscuridad que intentaba arrastrarla de vuelta. Todo su ser clamaba por Alejandro, y sabía que su conexión madre-hijo era un hilo que podía romper el ciclo de miedo. «¡Mamá!», gritó él, su voz llena de terror y esperanza.
La imagen de Alejandro se tornó más clara, y Valentina se encontró a sí misma en un claro, donde el aire estaba cargado de energía. Las sombras danzaban, inquietas, pero a su alrededor había un resplandor que prometía el refugio que tanto anhelaba. «¡Voy a salvarte, hijo!», gritó, extendiendo sus brazos. Pero las sombras se agitaron con furia, lanzándose hacia ella con un aullido ensordecedor. Sin embargo, Valentina sentía que la luz dentro de ella se intensificaba con cada paso que daba hacia adelante. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y en su lugar aparecerían los recuerdos de momentos felices con Alejandro. Cada risa, cada abrazo, cada instante de amor compartido. De súbito, el hombre demacrado que había estado a su lado apareció de nuevo. «Ahora, usa el poder de tu amor, de tu sacrificio», le gritó, mientras los gritos de las sombras empezaban a transformarse en lamentos. Valentina cerró los ojos y se concentró. «No tengo miedo», dijo, sintiendo cómo la luz en su pecho se expandía. «No voy a permitir que la oscuridad se lo lleve». Y, en ese momento, recordó las lecciones de amor y sacrificio de su abuela. La luz que emanaba de su corazón se convirtió en un torrente que atravesó el abismo. Y, al cruzar esa línea, sintió cómo todo a su alrededor cambiaba. Las sombras se retorcían, girando como un torbellino, y la figura oscura que había estado acechándola se tambaleó. «No puedes detenerme», gritó, pero Valentina ya no temía. «Con el amor que siento, puedo romper tus cadenas». Sus palabras se elevaron en el aire, y todo su ser brilló con un fulgor que iluminó la oscuridad más densa. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo. Luces titilantes comenzaron a dispersar las sombras, revelando un camino hacia Alejandro. «¡Mamá, ven!», él gritó, y lo vio correr hacia ella entre la luz. Sin pensarlo, se lanzó hacia él, y cuando sus brazos finalmente se encontraron, la felicidad inundó su corazón. «Nunca te dejaré ir, Alejandro», dijo, mientras lo abrazaba con fuerza, sintiendo que la luz absorbía la oscuridad que los rodeaba. Las sombras comenzaron a desvanecerse, dejando un eco de lamentos que se transformó en silencio. Valentina sintió cómo la conexión entre madre e hijo fortalecía el hilo de su amor, y las sombras, que antes parecían inevitables, se desmoronaban como arena entre sus dedos. Cuando la última sombra desapareció, un brillo cálido iluminó el claro, y Valentina se dio cuenta de que habían ganado la batalla. Aferrando a Alejandro con fuerza, miraron hacia el horizonte donde la oscuridad finalmente se había disipado. «Estamos juntos, mamá», susurró Alejandro, y su voz era la melodía que había estado esperando. Valentina cerró los ojos, sintiendo el esplendor del amor que lo rodeaba. «Siempre estaremos juntos», prometió, su corazón rebosante de amor y gratitud. Y así, mientras el primer rayo de luz del amanecer tocaba la tierra, Valentina supo que era su amor lo que había derrotado a la oscuridad, y que la valentía de una madre, irradiando esperanza, podía transformar el terror en luz. Juntos caminaron hacia la luz, dejando atrás los ecos de la noche más oscura. Pero antes de partir completamente, las sombras murmuran con nostalgia. «Los sacrificios siempre tienen consecuencias». Las palabras flotaron en el aire. Aunque Valentina no sabía qué podría significar eso, se aferró a Alejandro, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. La noche había sido larga, pero el amor prevaleció. Ahora, si te ha gustado esta inquietante historia, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ya mismo para apoyar el canal y alimentar al algoritmo, porque tu apoyo es crucial. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final sorprendente.
Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que tienen que escuchar esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.